capítulo 2 de Filipenses. Vamos a leerlo por lo menos desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Dice de la siguiente manera: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ¿qué más? Dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Versículo 6. Este es el sentir de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, que hizo humillación, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, habiendo hecho esto, habiendo dado una lección de humildad, habiendo cumplido y obedecido la voluntad de Dios, aunque humanamente no la entendía, por su humillación y por su obediencia hasta morir, es decir, hasta dejar de luchar por sí mismo y entregar su vida por la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dio un premio, lo premió, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. ¿Solo en los cielos? ¿Dónde más? En la tierra. ¿Solo en la tierra? Debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esta reflexión la he titulado La humildad. La humildad, el camino para recibir la gloria de Dios. La humildad. Alguien dijo: trabajar con gente es complicado. ¿Cierto? Porque siempre hay problemas en las relaciones humanas. Como dice el dicho, nadie es perita en dulce para caerle bien a todo el mundo. Siempre hay un pero, siempre hay algo que falta, siempre, ¿y por qué no cambia? ¿Y por qué no lo hizo? Es que esa persona es tal cosa. Y todos, desde su posición, culpan a su alrededor sobre todos los problemas que hay en las relaciones humanas. En una relación de pareja, entonces, él le echa la culpa a ella y ella le echa la culpa a él. Sí, por tu culpa, es que tú nunca, es que tú siempre. Y él también dice los mismos argumentos. Y cada uno se está demandando lo suyo y cada quien defiende su posición. Y eso es lo que produce conflictos en las relaciones humanas. Y eso es lo que hace que no podamos vivir en paz, que no podamos convivir de manera pacífica. Porque tenemos ese tipo de problemas. Porque cada quien está defendiendo su nombre. Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos decir sobre esto? Entonces, mientras meditaba sobre este pasaje, venía esto a mi mente.
Nuestra sociedad tiene muchos conflictos. Y los conflictos de la sociedad no comienzan en el parque o en el Transmilenio. El conflicto de la sociedad comienza en nuestra casa. Empecemos por nuestra casa. Empecemos por nuestras relaciones familiares. Empecemos por evaluar nuestras relaciones con quienes convivimos bajo el mismo techo. Y si uno se pone juicioso y hace la tarea de indagar cuál es la razón por la cual existen los problemas y los conflictos humanos, yo encuentro una respuesta en una palabra que se llama orgullo. ¿Me hice entender? Orgullo. El orgullo que está entronizado en la naturaleza humana, se convierte en un valor o antivalor, como lo quieran llamar, que entorpece las relaciones humanas. Porque cuando hay un conflicto, cada quien está buscando ganarle la razón al otro, para que al final el otro diga, sí, de acuerdo, usted tiene la razón. ¿Y uno cómo se siente? Gracias por alimentar mi orgullo. El orgullo es un problema. Ahora, si yo digo, la humildad es un principio de Dios, ¿sí o no? Todos queremos ser humildes, pero aunque todos queremos ser humildes, es un problema ser humilde. Orgullo versus humildad. Orgullo, naturaleza humana; humildad, naturaleza divina. Orgullo, obra de la carne; humildad, fruto del Espíritu Santo. Mansedumbre, humildad. Y eso combate en nuestra vida, orgullo y humildad. Imagínense si todas las personas del mundo fueran humildes. ¿Habrían problemas? ¿Habrían guerras? ¿Cierto? Nuestra sociedad actualmente nos quiere meter en la cabeza que nosotros somos dioses de este mundo. Tú eres libre, tú puedes tomar tus propias decisiones, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes conquistar tu propia felicidad. Y hay una cantidad de recetas para encontrar la felicidad. Hay una cantidad de prácticas espirituales y ancestrales para encontrar la felicidad. Se promueve por televisión, se promueve por los medios de comunicación, se promueve por las redes sociales. Tú puedes estar saludable, tú eres una persona que estás destinada para el éxito. Y este tipo de asuntos, lo que en el fondo hacen es alimentar el orgullo humano. ¿Cómo defino yo el orgullo? El amor a sí mismo. El amor a sí mismo. El amor para sí mismo. Así defino yo el orgullo. En la Biblia encontramos una cantidad de pasajes que nos muestra y nos habla sobre qué hace Dios con los orgullosos y qué hace Dios con los humildes. Quien quiera conquistar la gracia de Dios no lo puede hacer por el camino del orgullo. No lo va a encontrar. El único camino para conquistar y acceder a la gracia de Dios se llama la humildad. Es lo único que hay. Voy a leerle varios versículos antes de entrar en materia. Por ejemplo, el Salmo 147, versículos 6 al 8, dice: el Señor exalta a los humildes, pero humilla a los impíos hasta la tierra. El Salmo 138, versículo 6, porque el Señor es majestuoso, es poderoso, pero atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos. Proverbios 11, versículo 2, un libro de sabiduría, nos dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría.
y podemos hacer un listado en la Biblia sobre cómo la humildad es reconocida, sobre cómo la humildad se convierte en un distintivo de un hijo de Dios, de una hija de Dios, sobre cómo la humildad se convierte en una perla que adorna el carácter de alguien que teme a Dios y cómo el orgullo ofende a Dios. Todos quisiéramos entonces ser humildes, pero la pregunta en esta mañana es ¿por qué no lo somos? ¿Por qué David López lucha con su orgullo? Y cada uno puede poner su propio nombre. No se trata de culpar al otro, sino de la palabra de Dios que es para tu vida y para mi vida. Se trata de mí y no de los demás. Y una de las razones por las cuales no podemos ser humildes es por el orgullo. Y en realidad, nuestra lucha por la humildad se traduce en una lucha por el orgullo propio. ¿Sabes? Porque todos necesitamos ser reconocidos. Todos necesitamos que nos den un premio por lo que hacemos. Todos necesitamos palabras de afirmación. Algunos teóricos le llaman a esto una filosofía del reconocimiento. Es algo que está en la naturaleza humana. Así que el problema no es que todos necesitemos reconocimiento. Jesucristo fue reconocido. Jesucristo por su humildad recibió un premio, ¿sí o no? El problema no es si recibimos un premio, si tenemos la razón o no, si somos inteligentes o no, si soy un buen padre, una buena madre, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, una buena hija. Ese no es el problema, sino cuál es el camino para llegar ahí. Ahí está el problema. Porque con orgullo no vamos a lograr nada. Con orgullo lo único que vamos a hacer es destruir, afectar, dañar, ofender. Pero aquí hay un camino que Jesús nos muestra. El camino de la humildad. El camino de la humillación. La carta a los Filipenses es una carta en la cual Pablo está preso, está encadenado y desde allí escribe a la iglesia de Filipo y les dice a la iglesia de Filipo: dejen de pelear entre ustedes. Dejen de hacer las cosas por contiendas. No lo hagan por vanagloria o contienda. No puede ser que el servicio al Señor, el amor al Señor los divida. No puede ser eso, porque cada uno estaba peleando lo suyo. Cada uno le estaba robando la gloria a Dios. Y por eso Pablo escribe esto, inspirado por el Espíritu Santo, y les dice: tengan un mismo sentir, tengan una comunión, tengan un mismo pensamiento. Lo que quiere decir que este pensamiento o este sentir que está aquí es para todos, independientemente de cómo nos sintamos en esta mañana. Y entonces aquí describe el camino de la humillación. El camino de la humillación. ¿Y cuál es el camino de la humillación? Primer punto, ¿qué hizo Jesús? Se despojó. La idea que hay con esta palabra despojo es como si tuviera una ropa y Jesús se hubiese quitado su manto de realeza, su manto de rey. Se despojó, es decir, se quitó su manto de rey. Nosotros no podemos concebir una idea de cómo se viste un rey porque no tenemos aquí monarquía. Y aún los monarcas del siglo XXI visten de una manera muy particular y muy común para todos. Visten como viste nuestro hermano Samuel en el día de hoy, ¿cierto? De saco y de corbata. Yo no lo puedo decir porque no traje corbata. Pero es como, la idea que hay aquí es como diciendo: Jesús se quitó la corbata, se quitó su saco. Se despojó.
si usted está bien elegante, con saco y corbata, y hay una persona por allá que está empujando una carreta y hay un lodo, y de pronto esa carreta está que se le cae encima, y usted viene de saco y corbata, con perfume, con crema, todo limpio, bañado, ¿cierto? Y usted está viendo que esa persona le está cayendo esa carreta encima porque hay lodo, porque hay barro. ¿Usted qué haría? Y usted viene por la acera toda pavimentada, allá hay lodo, allá hay barro, hay una persona con una carreta. ¿Qué significa despojarse? Significa que aunque yo estoy así, ¿cómo se dice la palabra coloquial? Bueno, estoy elegante, sí, esa es la palabra técnica, elegante. Es una palabra coloquial, estoy pintoso, no sé, estoy pinta. Y yo estoy bien pinta y tal. Y entonces aquí viene la idea que quiero transmitir de esta palabra, despojarse. Lo que nos está diciendo es eso, que no importó el estar bien vestido, no importó estar bien pinta, no importó, pero él se despojó, él se quitó el saco, él se arremangó la camisa, él se quitó la corbata, él se metió en el lodo, él se ensució las manos y él ayudó a empujar esa carreta. Es lo que quiere decir esta palabra, despojarse. Es decir, que el despojo es algo que nos duele, no es algo natural, es algo sobrenatural. No cualquiera se despoja a menos que sea movido por la misericordia del Señor. No cualquiera se despoja, escucha esto, sin despojo no hay humildad, no hay humillación. Usted se imagina que a usted lo ofendan, que a usted lo critique y con todo eso usted tenga la humildad de pedir perdón. ¿Por qué? Porque usted por encima de su nombre quiere darle la gloria a Dios. Entonces, Jesús nació despojado. ¿Dónde nació Jesús? No nació en Jerusalén, nació en Belén, una ciudad pobre. ¿Sí? ¿Dónde nació Jesús? No nació en una casa doméstica, nació en una casa de animales, en un establo, en un pesebre. Jesús nació despojado. Jesús nació despojado también de su tierra. Cuando Herodes se enteró, ¿qué tuvieron que hacer? Salir de su tierra, huir. Jesús nació como un desplazado. Jesús fue despojado de su familia. Porque cuando Él comenzó a desarrollar su ministerio, entonces su familia tuvo que quedar atrás y Él fue despojado de su familia. Y peor aún, en la cruz del Calvario, Jesús fue despojado de lo más preciado de un ser humano, que se llama la vida. Te pregunto en esta mañana, ¿de qué tienes que despojarte para llegar a la humildad? ¿Qué debes soltar para llegar a la humildad? Hay algo que el Señor te está pidiendo en esta mañana. Solo tú lo sabes. ¿Qué debes soltar? Segundo punto. Jesús no solamente se despoja, sino que toma la forma de siervo. La traducción literal es que Jesús tomó la forma o tomó la posición de un esclavo. ¿Qué hacen los esclavos? Servir. En la época de Jesús existía la esclavitud. Por lo menos era algo cultural. En este momento no es cultural para nosotros, es ilegal. Pero en la época de Jesús la esclavitud existía. Y cuando hablamos de esclavos, no piensen negros. La esclavitud en aquella época se daba entre ellos mismos. Por ejemplo, cuando no se podía pagar una deuda,
y no había ni siquiera tierras para pagar esa deuda, la única alternativa que quedaba era venderse a sí mismo como esclavo. Lo que está diciendo Jesús, o lo que está diciendo esta palabra, es que Jesús se despoja. Es decir, hay un voto de renuncia. Hay una decisión unilateral, de quitarse el saco y la corbata y arremangarse la camisa. Es una decisión unilateral, pero luego toma la posición de alguien que sirve a los demás. Pregunta: ¿tú estás para servir a los demás? ¿A quiénes sirves? ¿A quiénes sirves? El servicio es para todo aquel que lo necesita. En el caso de Jesús, Él toma la forma de siervo, pero el servicio de Jesús es un servicio que libera, porque dice la Escritura que Él tomó la forma de siervo y a través de su servicio dio libertad a los cautivos, dio vista a los ciegos, sanó a los enfermos, entregó perdón a aquellos que se sentían condenados, sanó a los leprosos, hizo justicia a las viudas, hizo justicia a los huérfanos, aún a aquellos pecadores les salvó a través de su servicio. Así que el camino de la humildad tiene que ver con servicio. En el pasaje que acabamos de leer, hay un llamado a ser humildes, mirando a los demás como superiores a nosotros. Entonces, mis hermanos, si todos miráramos a las personas que nos rodean como superiores a uno mismo, ahí tenemos el antídoto contra el orgullo. Ahí tenemos el camino de la humildad. Porque cuando uno mira a la otra persona como superior a uno mismo, a uno le queda fácil servirle. Pero mientras uno se vea como el Señor de las demás personas, eso es muy difícil. Y generalmente en los conflictos humanos, en los conflictos interpersonales, cada uno se ve como Señor y no como siervo. Y uno entonces se siente bien. ¿Sí ve? Que yo tenía la razón. Jesús tomó la forma de siervo y se hizo semejante a nosotros los seres humanos. Entendió nuestra necesidad, se identificó con nosotros, logró entender qué pasa cuando el ser humano tiene hambre, logró entender qué pasa cuando el ser humano tiene sed, qué pasa cuando el ser humano está sufriendo por una enfermedad, qué pasa cuando al ser humano se le va un ser querido, qué pasa cuando el ser humano está frente a la muerte, qué pasa cuando el ser humano está bajo opresión. Él lo entendió porque tomó la forma del ser humano. Hay un despojo. Hay que dejar de ser para ser ahora otra cosa. Es decir, hay que dejar de ser lo que yo quiero ser para ahora llegar a ser lo que Dios quiere que yo sea. Y Dios quiere que yo sea un siervo, un servidor de los demás. Jesús puso en libertad a los cautivos, Jesús lavó los pies de sus discípulos. ¿Qué significan los pies? Con los pies. ¿Uno qué hace con los pies? Ay, pastor, a ver, caminamos. ¿Y qué significa caminar? En términos espirituales, nuestro estilo de vida, nuestro camino de vida, nuestro destino, nuestro propósito de vida. ¿Usted cree que solamente era quitar los callos, lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos? Jesús les estaba entregando un nuevo estilo de vida, un nuevo propósito de vida, lavando los pies. Todos tenemos defectos, hermanos, pero el Señor nos manda a lavar los defectos de los demás. Ese servicio, a lavar los defectos de los demás. Mire, en la relación de pareja
Todos tienen debilidades de carácter. Y lo que se esperaría es que el uno no esté culpando al otro, sino que el uno, entendiendo la debilidad de carácter del otro, le ayude. No lo condene, no lo juzgue. Y esa es la actitud de siervo, como funciona en el hogar. Si todos asumimos la actitud de siervo, de servir, el servicio que libera, el servicio que edifica, el servicio que restaura, ese es el servicio del Señor. Y por último, Jesús, en el camino de la humildad, mostró obediencia. Obediencia a la voluntad de Dios. Usted sabe cuándo se prueba la obediencia. Cuando a uno le mandan a hacer algo que uno no cree, o no considera, o no comparte, o no comprende. Generalmente el Señor siempre nos manda a hacer algo que humanamente uno no comprende. Y a veces uno condiciona la obediencia al Señor por la razón. Como yo no entiendo, como yo no veo, entonces no lo hago. Y el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos está diciendo: ve y pídele perdón. Señor, pero es que yo no hice nada. A mí fue el que me hicieron. Ve y pídele perdón. No, Señor, eso es humillarme mucho. Ve y pídele perdón, porque yo te quiero transformar a ti. ¿Qué hizo Jesús? La voluntad humana me dice: defiéndete, Jesús. No se la deje montar de esos que lo quieren crucificar. Usted no hizo nada, usted es inocente. Usted no tiene por qué sufrir tanto. La voluntad humana de Jesús. La voluntad de Dios no importa. Tu destino es la muerte. Pero a través de la oración llegó a una conclusión: que lo mejor era hacer la voluntad de Dios. Si es posible, Señor, líbrame de este sufrimiento, pero si es tu voluntad, si este es el camino, si este es el propósito que tienes para mi vida, entonces que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y como que recibió una paz, porque habiendo dicho esto, se levantó y llamó a sus discípulos. Hacer la voluntad de Dios no es garantía de que todo salga color de rosa. Tiene un costo. Pero escucha esto: no importa cuánto te cueste hacer la voluntad de Dios, cuántas críticas, murmuraciones, burlas de los demás te cueste hacer la voluntad de Dios. Lo único que podemos estar seguros es: quien hace la voluntad de Dios recibirá la gloria del Padre. Imagínese si Jesús no hubiese resucitado. ¿Quién tendría la razón al final de todo? ¿Cómo estarían los soldados? ¿Cómo estarían los fariseos? Pero Cristo resucitó para la gloria de Dios Padre. Lo que me da a entender a mí es que siempre que uno asume el costo de hacer la voluntad de Dios, el Señor entonces lo glorifica, le honra, lo respalda y lo bendice. Porque Él honra la fe de sus hijos. Escucha esto: el camino de la humildad no es fácil. Pero si asumimos este camino de ser humildes, y de ser humildes en la forma y en el sentir de Jesús, así como el Señor se glorificó sobre Jesús, también se glorificará sobre cada uno de aquellos que siguen el mismo camino. Dios sí que trae gloria sobre la vida de aquellos que caminan en humildad, porque la humildad es lo que trae la gloria de Dios. Pero aquel que toma el camino del orgullo nunca será exaltado por Dios. Pero el que se humilla por causa de la voluntad de Dios, entonces
Dios también le pone un nombre como el que le puso a Jesús. ¿Sabe cuál fue el nombre que le puso a Jesús? Dios dijo de Jesús: este sí que es mi Hijo, en quien me siento complacido. Aquel que se humilla por causa de Dios, recibe también el nombre de Dios, el nombre que Dios le puso a Jesús. Recibe también la aprobación del Padre. Recibe también la exaltación del Padre. Que el Señor diga de ti y de mí: este sí que es mi Hijo, de quien me siento complacido. La humildad trae la gloria de Dios.